Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de la Palabra de Dios. Hoy vamos a leer Lucas número 17 y en lo que vamos para allá, ya sabes, tráete una libretita, una pluma para que vayas anotando lo que el Señor te vaya mostrando. Estamos leyendo los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Este pasaje tiene 37 versículos y yo estoy leyendo mi Biblia Reina Valera 1960. Si tú tienes alguna otra versión, tráetela, así enriquecemos más la palabra de Dios. ¿Y qué les parece si hacemos una oración para iniciar con este tiempo y que el Señor sea el que nos muestre lo que tenemos que aprender? Señor, te quiero pedir y te quiero agradecer nuevamente por este día. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque podemos seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado a través de estos capítulos muchas cosas que podemos cambiar, cosas que podemos hacer. Te quiero pedir que tu Espíritu Santo sea el que nos dirija, el que esté en nuestras vidas, Señor, y que podamos seguir cada día aprendiendo más de tu palabra. Te lo pongo en tus manos y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a iniciar con la lectura de este capítulo. Dice así: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. Ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase el cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdonarle. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y él obedecería. El 7 dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárate la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracia al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Aquí el Señor, con esta par de instrucciones, está dando muchas enseñanzas muy prácticas. Está dando enseñanzas conforme a hacer tropezar a otros que son más débiles en la fe, que no debemos de ser mal ejemplo a otros y si nosotros por nuestro ejemplo hacemos tropezar a alguien, sería mejor atarnos una piedra de molino y arrojarnos al fondo del mar. Y también está hablando del perdón verdadero y de que ese perdón debe ser siempre. Nosotros siempre debemos de estar dispuestos a perdonar, sean las veces que sean que nos ofendan. Y también está hablando de la fe, porque al final los discípulos les dice, Señor, aumentanos la fe, es lo que los discípulos le piden. Ayúdanos a creer más en ti, ayúdanos a creer y aplicar lo que tú nos mandas. Entonces, por eso el Señor les dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, que un grano de mostaza es de las semillas más pequeñas, o es la más pequeña que hay en el mundo, le diríais a un árbol, desarráigate y plántate en el mar. Y después de esto nos habla con respecto al servicio, que el Señor nos manda a hacer estas cosas y todo lo que ya leímos y todo lo que está en la Biblia. Y nosotros somos siervos que se nos mandó a hacer eso y que lo tenemos que hacer porque somos siervos. No somos el dueño de la casa o no, al contrario, somos los que apacientan el ganado, los que aran el campo. Y dicen, alguien que está como siervo no llega a la mesa y come y ya se va a descansar, sino que alguien que es siervo llega, atiende a su señor, le da de comer, pues sí, lo sirve, y después de esto, ahora sí, después de que ya hace todo su deber y todo su trabajo y todas las instrucciones que el amo le mandó, ahora sí se sienta él a comer. Por eso dice, cuando ustedes hayan hecho todo lo que les mandé, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, hicimos. O sea, no dimos un extra y no hicimos nada más. Por eso es importante el servicio y hacerlo de corazón sincero y hacer lo que el Señor nos manda. Y después de hacer eso, considerarnos como siervos inútiles, ¿no? Que solo hicimos lo que debimos de hacer.
Después dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Él los vio y les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este milagro de Jesús y los 10 leprosos, podemos aprender muchas cosas, pero la más importante es que nosotros debemos de aprender a ser agradecidos con lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, porque el Señor sanó a 10 leprosos que le pidieron que los sanara, 9 que eran judíos y 1 que era extranjero, y se fueron a presentar con el sacerdote y en el camino fueron limpiados y solamente 1 regresó a darle las gracias. Por eso el Señor pregunta, ¿los otros 9 dónde están? ¿No fueron 10 limpiados? Sino este extranjero volvió a darle la gloria a Dios. Y por eso el que volvió y el que estuvo agradecido con Dios, el Señor no solo lo limpió de su lepra, sino que lo salvó y lo limpió de todos sus pecados y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado, o sea, porque creíste que yo te iba a limpiar y regresaste a darme gracias, te salvo. Preguntando por los fariseos, cuando había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros, haciendo referencia a él, que el reino y la gloria de Dios había venido a través de Jesucristo. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. O sea, Jesús está diciendo que un día Él se iba a ir y las personas iban a anhelar un Mesías, un Salvador, que Él viniera, pero Él ya había venido. Y personas iban a decir, aquí está o está allá, pero Jesús les dice, no vayáis, no lo sigáis. Y dice el 24, porque como el relámpago que al fulgar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día, o sea, cuando Él venga. Primero es necesario que padezca mucho, o sea, que sea muerto y crucificado, que sea desechado por esta generación, como fue en los días de Noé, así también será en el día del Hijo del Hombre. Después de que Él murió, fue llevado al cielo y ahora sí, será como en los días de Noé, cuando Él venga por segunda vez, dice, comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en el que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían y bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en el que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en el que el Hijo del Hombre se manifieste. O sea, Él vino, habitó entre nosotros, vino el reino de Dios, iba a ser desechado, despreciado, iba a morir, iba a resucitar, ir al cielo y en su día va a volver. ¿Pero por qué va a volver así? Dice que pues va a volver inesperadamente. El mismo Jesucristo lo dijo, o sea, nadie sabe cuándo va a regresar, cuándo será esto, más que el Padre. Entonces va a haber personas haciendo estas cosas, por eso hace referencia a los días de Noé, a los días de Lot, que pues nadie se lo esperaba, se estaban casando, dándose en casamiento, comiendo, vendiendo, plantando, etcétera, y llegó ese día, ¿no? Y por eso dice el 31, en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot,
todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, y el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Aquí nos está hablando de dos personas, una que será tomada y la otra dejada en tres diferentes momentos, ¿no? Alguien que está durmiendo, alguien que está moliendo, alguien que está en el campo. Pero no significa que haya dos personas así literalmente y una se vaya y otra se quede. Significa que una creyó en Jesús, creyó en todo lo que ya dijimos, que fue muerto, que resucitó, que murió por nuestros pecados, que lo recibió a Cristo en su corazón y que es hijo de Dios. Ese será tomado. Y el que rechazó a Cristo, el que no decidió creer en Él, etcétera, ese es el que será dejado. ¿A eso se refiere? Cuando el Señor venga por nosotros y nos lleve al cielo con Él. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde es, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Entonces, este pasaje es muy importante porque este pasaje nos habla de la segunda venida de Cristo, de cuando Él regrese por su pueblo, y todo eso nos lo describe el libro de Apocalipsis. Aquí el Señor Jesucristo nos está dando una base de cómo va a ser, de qué acontecimientos van a pasar, y en el Antiguo Testamento también nos dan detalles de cómo será esto aquel día. Pero lo importante aquí es que nosotros creamos en todo lo que Jesucristo hizo, lo aceptemos en nuestro corazón para que un día, cuando Él venga, que no sabemos cuándo va a ser, puede ser en 5 minutos, puede ser mañana, en 100 años, en 200 años, no sabemos, solo Dios lo sabe. Nosotros, como creyentes, si seguimos vivos, seremos arrebatados, dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos. Y los que ya fallecieron serán resucitados ese mismo día para ir al cielo con Dios y tener un cuerpo transformado. Entonces, aquí termina el capítulo 17 de Lucas. Nos vemos mañana con el siguiente capítulo.